Sí, ya, perfecto, todo normal. Ya, entonces, primero que todo, buenas noches a todos, a quienes se han unido ahora último. Ya, Zoom quiere grabar. Sí, ¿esto está grabando? Sí, se está grabando. Entonces, ya tenemos. Entonces, primero que todo, buenas noches, como les comentaba. La clase del día de hoy. Vamos a intentar abordar algunos conceptos que hemos estado revisando, que ya llevamos algunas clases desarrollándolo y que hoy ya es la clase final en la cual lo vamos a ver, porque posteriormente, hoy en la noche, yo les voy a compartir la tarea que les había comentado anteriormente y que también estuvimos conversando el día sábado. Les voy a compartir la tarea para que ustedes la puedan desarrollar. Recordar que esto lo van a hacer en grupos y que yo en una parte de la clase del día de hoy les voy a solicitar los grupos para yo poderlos dejar anotados, que quede la información, ¿cierto? Que quede registrado para tener quiénes van a ser los grupos que van a trabajar durante el proyecto. Eh, Esta pequeña tarea con décimas. Y son tres décimas que ustedes van a poder utilizar tanto en el certamen como en el proyecto. Una de los dos, ustedes eligen el cual, eh, en el cual van a tener que desarrollar, van a tener que realizar el dimensionamiento de un alimentador, de un circuito X, ¿ya? Y junto con esto, complementario, van a tener que realizar el dimensionamiento de la tubería en la cual ustedes deberían canalizar este circuito que están dimensionando. Esto también lo revisamos y lo analizamos el día sábado en la clase y yo también les dejé ese día, este sábado sacamos una foto a la pantalla y se las dejé acá en el Drive, en clases grabadas, es lo último que podemos visualizar. Dice clase de dimensionamiento de conduit y que se encuentra acá. Entonces aparece el dimensionamiento de la tubería, ¿cierto? El circuito que estábamos considerando, eh, en donde es el circuito de un 1x4 de un 4 raíz 0 WG Superflex, y fuimos revisando todos los datos. Ya dentro de los datos que fuimos analizando está el 4 raya 0 WG, que es el conductor, la sección del conductor que nosotros habíamos dimensionado anteriormente, ¿cierto? Para el motor de 90 kilowatts. El diámetro exterior de este conductor, que es 42,2 milímetros, y que ustedes se pueden consultar de dónde se obtiene este dato. Este dato, este dato se encuentra en el catálogo, ya que lo podemos encontrar acá en información técnica. Si es que vamos a los catálogos, acá se encuentra ese dato, ya, Superflex multiconductor, acá, tres fases más un neutro al 100%. El 4 raya 0 tenemos un diámetro exterior de 42,2 milímetros, ¿ya? Desde el punto de vista visual, lo que nosotros estamos analizando es eso, ¿ya? El multiconductor, que es un 1x4 en donde ahí se pueden apreciar las cuatro hebras, y tiene un diámetro
exterior total de 42,2 como se indica ahí. Y lo que nosotros estamos buscando calcular es cuánto es el diámetro exterior o diámetro nominal que deberíamos dimensionar para una tubería para que cumpla con el criterio de dimensionamiento de la tubería de acuerdo al porcentaje de ocupación que debería tener este circuito en el interior de ella. Cabe destacar que de acuerdo a lo que se indica en la tabla 4,21 del RIC número 4, se indica que cuando nosotros tenemos un multiconductor o un monoconductor, el porcentaje de ocupación máximo que puede utilizar este es de un 50%. También es importante dar a conocer que en esta misma tabla se indica que si nosotros tenemos dos o más monoconductores o multiconductores, el porcentaje de ocupación que debemos tener en consideración es de un 33%. ¿Ya? Es decir, si nosotros acá hubiésemos tenido cuatro monoconductores, la suma de todas sus áreas transversales no puede ser más que el 33% del área total útil en el interior de esta tubería. Por ende, como primer paso, nosotros calculamos acá el área del conductor, ya que acá área de conductor es igual al área del circuito, en donde la fórmula es pi por r cuadrado, ¿cierto? En donde pi por 21,1 al cuadrado nos dio un área transversal de este multiconductor de 1398,67 milímetros cuadrados. Ya que ese dato es el que también se puede visualizar y se declaró ahí. Esa área que se encuentra ahí achurada, ¿cierto? Es los 139 los, 100 los 1389,67 milímetros cuadrados. Posterior a esto, nosotros nos damos el supuesto. ¿Cuál es nuestro supuesto? Dame un segundo, un compañero se está incorporando. Ahí sí. Creo que ahí se debe haber podido incorporar sin problemas. Entonces, nosotros analizamos el supuesto. ¿Cuál es nuestro supuesto? Es que nosotros sabemos que el área del circuito, de acuerdo a lo indicado en la normativa, no puede ser más que un 50%. Por ende, nos damos nosotros como ese tope, ese va a ser nuestro porcentaje máximo que podría utilizar nuestro multiconductor con su área transversal. Y con esto indicamos que máximo puede ser el 50%. Y lo que queremos saber es cuál es el 100% del área interior de una tubería, que la desconocemos, pero debemos entender que esta área interior que vamos a calcular va a ser el área mínima que debería tener nuestra tubería para que se cumpla este 50%. ¿Ya? Por un lado, esto es lo máximo que puede utilizar nuestro multiconductor y por lo tanto el área que nosotros vamos a utilizar va a ser el área mínima, que correspondería a el 100% del área interior de la tubería. Por ende, acá hacemos los cálculos, ¿cierto? Reemplazando con una regla 3 simples. El área interior de la tubería es igual al área del circuito por 100%, dividido todo esto en un 50%, y nos da que el área interior en la tubería es de 2797,34 milímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos da este valor? Entonces, nos indica que para cumplir con que esto sea como máximo un 50%, esa área útil que está en el interior de la tubería debería corresponder a 2797,34. ¿Ya? Que en pocas palabras es el doble. ¿Ya? Es el doble de lo que nosotros deberíamos tener, porque si esto puede ser el 50%, esto que está acá es el doble. ¿Ya? Es el 100%. Entonces, al hacer la regla es 1398,67 por 2.
y nos da ese resultado. Pero nosotros no podemos utilizar este dato de área para poder comprar una tubería o dimensionarla, sino que debemos llevarlo y traspasar y convertirlo a valores o a datos que sean comerciales y que podamos encontrar y podamos especificar en un listado de materiales o que podamos declarar en alguna especificación, en un informe, en una memoria. Entonces, ¿cómo podemos obtener estos datos? Este dato lo obtenemos a través de, y nuevamente, área. Sabemos que el área interior de la tubería es igual a pi por r cuadrado. Por ende, si queremos realizar o calcular el área, el diámetro o el radio, a través de este movimiento algebraico, ¿cierto? En donde le aplicamos raíz al área interior de la tubería dividido por pi, obtenemos que el radio es 29,84 milímetros. Y por consiguiente tenemos que el diámetro interior de la tubería sabemos que es 2R. Por ende, 2R en este caso es 59,68 milímetros. Ese es el diámetro interior de nuestra tubería mínimo que debería tener para que cumpla con que el multiconductor ocupe un 50% en el interior de esta tubería. Ese diámetro que podemos apreciar acá, ese entre esta flecha y esta flecha, que es el diámetro interior, ¿ya? Recordar también que la tubería tiene un espesor de pared, ¿ya? Que es dos veces, o sea, tenemos el espesor acá y el espesor al otro lado, ¿ya? Su otra orilla. Por ende, el diámetro exterior es igual al diámetro interior más dos veces el espesor, que es lo que nosotros estábamos mostrando acá. ¿Dónde estábamos visualizando esto? Y aquí voy a abrir eh, interior de tubería, un documento de Dartel. Es este, si es que no me equivoco. No, ahora que lo necesito, no aparece. Bueno, pero lo tenemos acá también. Voy a compartir desde acá. Que no, información adicional. ¿Qué no está? Si debería estar aquí. Dame un segundo. Información. Ahí está.
Entonces revisamos uno de los catálogos que se podían apreciar con respecto a tuberías, donde revisamos esta primera parte, ¿cierto?, de tuberías en sistema milimétrico, en donde podíamos diferenciar diferentes clases, ya clase uno, clase 2, clase 3, clase 4, que paréntesis esto va de acuerdo a lo que nos indica los RIC, ¿ya? Siendo el clase 3 en este caso, el de pared más gruesa, que equivale a una tubería de acuerdo a los cuatro primeros dígitos que declara en el RIC número 4 anexo 4.10 y 4.11, se indica como 4422, que son los cuatro primeros dígitos de esta normativa, ¿ya? En donde es la pared más gruesa que podemos encontrar también en este catálogo bajo el sistema milimétrico. Si nos fuéramos a tuberías de PVC en pulgadas, el famoso SKUL 40 y SKUL 80, podemos encontrar otros diámetros, otros espesores, ¿ya? Que son un poco más elevados en algunos de los casos, son un poco mayor con respecto a los ISE, pero que de todas formas nosotros nos vamos a basar bajo lo que indica los RIC actualmente y vamos a trabajar en milímetros, ¿ya? Por ende, se analizó cuáles eran los diferentes, yo les pedí que utilizáramos clase 3, en donde podíamos visualizar estos diámetros exteriores nominales comerciales: 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 y así sucesivamente. Entonces, al analizarlo, nuestro dato, los datos que teníamos, se tenía que, se tenía que, falta aquí se tenía que, habíamos calculado un diámetro interior mínimo que era 59.68 y en base a esto nosotros debíamos dirigirnos, en este caso, al catálogo, al datasheet del proveedor y revisar qué diámetro, en este caso exterior, era el que cumple con nuestro dato, ¿ya? Por ende, nosotros se aproximaba a 60 milímetros el diámetro interior mínimo. Por ende, al visualizarlo rápidamente podíamos entender que tanto el 25, el 32, el 40, el 50 no cumplen, ni siquiera cumplen con tener un diámetro interior mínimo de 59 punto y fracción milímetros. El 63 lo podemos evaluar, ¿ya? Pero si analizábamos el de 63 milímetros, nos indica que su espesor de pared es de 3 milímetros. Por ende, 63 menos 3 por un lado y 3 por el otro lado, tenemos 57, ¿ya? Por ende, esos 57 claramente no cumplen con nuestro espesor mínimo que requeríamos, que era 59.68. Por ende, pasamos al diámetro nominal exterior, al siguiente diámetro exterior comercial, en este caso que era 75 y que tenía un diámetro interior de 67.8 debido a que su espesor, como se puede apreciar acá, era 3.6. Por ende, 75, ¿cierto? Va a ser igual a los 67.8, que es el diámetro interior mínimo, más dos veces el espesor, que en este caso el espesor era 3.6. ¿Ya? Y por ende llegamos a la conclusión final que el diámetro mínimo que requeríamos
para poder transportar este multiconductor era de 75 milímetros como diámetro nominal. Pero el ejercicio no termina ahí. Para poder llegar a una conclusión significativa y poder validar lo que nosotros estamos desarrollando, es importante declarar cuánto es el porcentaje de ocupación y validar que realmente se encuentre bajo normativa. Y para esto debíamos calcular cuál es el porcentaje de ocupación que tiene nuestro multiconductor en el interior de esta tubería. ¿Ya? Por ende, ¿qué es lo que hicimos acá? Calculamos cuál era el área interior real que tenía esta tubería de 75 milímetros que nosotros acabamos de utilizar. Entonces, pi por r cuadrado, ¿cierto? Tenemos pi 67,8 dividido en 2, que lo podemos visualizar acá. Y todo esto al cuadrado, ya 67,8 pasa a ser el diámetro interior que podemos apreciar acá. Y esto nos da un área interior de 3610,35 milímetros. Estos 3610,35 milímetros debemos comprender que es este dato, ¿ya? Es el área interior total útil de esta tubería de 75 milímetros, que es eso que tenemos ahí. 75 milímetros, ¿ya? Los 67,8 y el espesor de pared de 3,6 milímetros. Y lo que queremos, lo que en este caso, ¿cuál es nuestra incógnita? Es el porcentaje de ocupación que utiliza el área exterior, ¿ya? ¿Cuánto equivale esta área en el interior de estos 100%? Por ende, a través de la regla 3 simple, nuevamente calculamos el porcentaje de ocupación, en este caso reemplazando los datos. En el área interior de la tubería real sabemos que es 3610,35, que equivale al 100%. El área del circuito del conductor lo tenemos acá, que es 1398,67 milímetros cuadrados. Y esa es nuestra incógnita, el porcentaje de ocupación de ese multiconductor en el interior de la tubería. Por ende, a través de este cálculo, nos arroja que el área que utiliza nuestro multiconductor en el interior de la tubería es de 38,74%, lo cual claramente es menor al 50% que indica la normativa. Por ende, se valida el cálculo y podemos dejar como conclusión significativa que para poder transportar un multiconductor de 1 por 4C de 4 rayas 0 WG, que tiene un diámetro exterior de 42,2 milímetros cuadrados, que sea un diámetro exterior de 42,2 milímetros, se requiere una tubería de 75 milímetros con el cual se obtiene un 38,74% de ocupación, teniendo como porcentaje de referencia lo indicado en la tabla 4,21, que nos indica que para un multiconductor o un monoconductor se puede utilizar como máximo el 50% del área útil de esta tubería. Ya, esto es el resumen de lo que habíamos realizado anteriormente para que todos tengan la información, para que todos entiendan el cómo lo hicimos. Acá le adjunto la foto también para quienes no pudieron asistir. De dónde obtuvimos este circuito? Es el circuito que habíamos calculado anteriormente en el dimensionamiento del conductor, ¿ya? Para que sepan de dónde se obtuvo ese dato. Este porcentaje de ocupación, ¿dónde se encuentra? En la tabla 4,21 del ring número 4 y que también se encuentra en la presentación que ustedes tienen actualmente en su Drive, ¿ya? Todo eso ya está declarado, ya lo tienen, así que no deberíamos tener problema con eso. Ya la presentación número 4 en este caso, en la diapositiva número 3 ya se encuentra este dato.
¿Dudas? Hasta aquí. Don Luis, díganos. Señor, para el certamen, la hoja con los datos de los ductos va a ser dada o tenemos que tener nosotros una disposición. Va a ser dada. Gracias, Para señor. el certamen, yo les entrego, a ver si les puedo dar una ayudita ahí. Veamos qué es lo que aparece. Enviados. La duda es porque hay distintos fabricantes y distintas categorías. Correcto. Para el certamen, yo a ustedes les entrego lo siguiente. El certamen, ¿cierto? Con toda la información y les entrego acá en esta parte el monoconductor. Como les dije en la clase del día sábado, el ejercicio va a ser con un monoconductor, al igual que lo que van a tener que desarrollar en la tarea, también es un monoconductor para que ya sea una pronta. O sea, nosotros desarrollamos en clases el multiconductor, pero la de tarea va el monoconductor para que comencemos a achicarlo. ¿Ya? Y acá abajo yo les entrego las tablas con las dimensiones, en donde podemos apreciar las diferentes tuberías, tanto en milímetros como en pulgadas, la clase en este caso que vamos a utilizar y el espesor que tiene cada uno de ellos, ¿ya? Para que tengamos este dato. Acá yo les entrego el diámetro del multiconductor, ¿cierto? Se encuentra acá. Y la clase o el espesor, en este caso de la tubería, también se encuentra acá. Junto con esto, yo les entrego las hojas de la normativa, en donde están los datos de el REC número 4 la tabla 4.4, en donde se encuentran lo necesario de acuerdo a los métodos de instalación, ¿cierto? A los factores de corrección que se deben aplicar, todo lo necesario como para poder desarrollar la primera parte del ejercicio, que es el criterio de transporte de corriente. ¿Ya? También les doy los datos los datos del cortocircuito y todo lo necesario. Las fórmulas las podemos ahí ver si se las puedo escribir en la pizarra, si ustedes se las saben, mejor aún, pero no tengo problema en poder compartir las fórmulas que ustedes van a requerir en pizarra ese día. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Recordar, recordar, el certamen indicamos que era el día sábado 2 de agosto, ya, para que recuerden para que lo recuerden, ya, para que lo tengan en consideración. Sábado 2 de agosto, que es el último día de clases que tenemos en la asignatura. Ya, para que lo tengan ahí. La, la última clase grabada, creo que cuando vimos el proyecto lo estuvimos revisando. ¿Ya? De todas formas, les voy a enviar un correo como para que todos tengan la información y no quede ahí como en el aire y solamente en una clase. ¿Dudas? Otro dato, otro dato o otra acotación es recordar que este es un supuesto considerando que es un multiconductor, que es un multiconductor o un monoconductor, por eso nosotros acá estamos indicando el 50%. Si fuera un monoconductor,
o dos monoconductores o más, este valor del 50% baja a un 33%, porque serían dos o más conductores. Y por ende se aplica lo que se indica en la normativa, que es dos o más, 33% como máximo de la tubería. Don Luis, dígame. Señor, si fueran dos o más policonductores, ¿aplica el 33% entonces? ¿Cómo? De nuevo, que lo escuché medio cortado. Si fueran dos o más policonductores, ¿aplica el criterio del 33% de ocupación entonces? Correcto. Tanto multi y monoconductores aplica el criterio de 33%. Ya. Otro tema que también yo les dije que íbamos a revisar es con respecto a las escalerillas. Antes de que pasemos a temas proyectos y a temas grupos, quiero que podamos revisar escalerillas. ¿Ya? En las escalerillas, en las escalerillas, lo que podemos visualizar es lo siguiente. ¿Ya? RIC número 3, ítem 5.1.7.4, que ustedes, si ven el archivo que yo les había dejado anteriormente, lo tienen remarcado. ¿Ya? RIC número 3, porcentaje de ocupación. Y aquí en el porcentaje de ocupación habla, aquí, ahí, habla acerca de las canalizaciones y hay algunos puntos que son importantes. Y esto es relevante hoy en día para tenerlo en consideración como conocimientos previos y como información relevante, como posible pregunta de prueba, ya, pero que les va a servir siempre en su vida laboral es conocer de acuerdo a normativa cuál es la mínima sección permisible de acuerdo a la normativa. Y de acuerdo a la normativa, nuestros alimentadores como mínimo deben ser un 4 milímetros cuadrados para los alimentadores. Y en el caso de los subalimentadores, este valor es de 2,5 milímetros cuadrados. Repito, en el caso de los alimentadores, su sección mínima es un 4 milímetros cuadrados y en el caso de los subalimentadores, la sección mínima es un 2,5 milímetros cuadrados. También, ¿dónde se indica el porcentaje de caída de tensión? Aquí mismo. La sección de los subalimentadores, alimentadores y conductores será tal que la caída de tensión provocada por la corriente máxima que circula por ellos, determinada de acuerdo al punto 6.1, no exceda el 3% de la tensión nominal de alimentación y la caída de tensión total. Recordar que también existe como máxima condición un 5% de caída de tensión en el punto más lejano de la instalación. ¿Ya? Por ende, en cada alimentador o subalimentador, máximo un 3%, pero en el total acumulado, como máximo puede existir un 5%. Por ende, ahí nosotros como diseñadores, como especialistas, debemos entrar a dimensionar y ajustar de acuerdo a lo que corresponde, ¿ya? De acuerdo a nuestros criterios. En el caso de las escalerillas o bandejas o canastillos, la normativa nos indica dos puntos. En el primero de los casos, nos indica que las escalerillas, bandejas o canastillos portaconductores llevarán la cantidad de conductores o cables multiconductores que no ocupen más del 40% de la sección transversal de la bandeja, escalerilla o canastillo. Y acá debemos tener en consideración que este tipo de canalización para nosotros tiene una forma de rectangular, ¿ya? Por ende, calcular el área de esto es un poco más sencillo porque es base por altura.
base por altura y vamos a tener el área útil que tiene esta tubería. Y que esta, se nos indica que el espacio que van a utilizar nuestros conductores en el interior de esta escalerilla no puede ser más que el 40% del área útil de esta escalerilla. Y creo que esto lo habíamos conversado anteriormente, ¿ya? Pero ojo, cuando se dice que es 40% útil, es cuando nosotros estamos en la etapa de diseño, cuando la escalerilla que se está proyectando es una escalerilla nueva, es una bandeja nueva, porque ustedes entenderán que esto en el futuro, esto se va a utilizar. O sea, esta bandeja, esto que tienen acá, se va a utilizar sí o sí. En el futuro los multiconductores que se tengan van a llenar por completo esta escalerilla. O sea, no tiene sentido tener una escalerilla y no comenzar a utilizarla, ¿ya? En un futuro todo esto va a estar repleto. Y ahí quienes han asistido, quienes interactúan comúnmente en la industria con estas escalerillas, con estos métodos de canalización, se darán cuenta que las escalerillas por lo general en muchos de los casos se encuentran llenas, incluso con cables sueltos prácticamente. Después ya se pierde cualquier trazabilidad con respecto a los multiconductores o monoconductores que se encuentran en el interior. Pero para la etapa de diseño, la normativa nos indica que en etapa de diseño nosotros debemos considerar, en etapa de diseño nosotros debemos considerar como máximo un 40% de ocupación de esta, ¿ya? Por ende, si nosotros hiciéramos este cálculo considerando una escalerilla, deberíamos tomar esa consideración, 40%. Por ende, acá, al analizarlo, este dato que se tiene acá ya no sería un 50%, sino que sería un 40% como máximo de la escalerilla. Y ahí podríamos ir a revisar catálogos, ir a analizar catálogos, los diferentes tipos de canalizaciones, los diferentes materiales en los cuales podemos encontrar escalerillas, no sé, aluminio, acero galvanizado, FRP, entre otros, ¿ya? Dependiendo de cada uno de los usos que le queramos aplicar. ¿Dudas? Profe, Diga. eh, en la escalerilla, ¿cómo iría o sea, se puede distribuir, por ejemplo, en la misma escalerilla cables de fuerza y de señales o control? Pueden ir cables, mira, ahí debemos comenzar desde el criterio, desde nuestro primer criterio que tiene que ser, es que si es que a quien se los estamos diseñando, si es que tiene algún criterio que indique que no pueden ir juntos, ¿ya? Si ellos no tienen ningún criterio que indique que no pueden ir juntos, esto sí se podría entender en la misma escalerilla, siempre y cuando, siempre y cuando las señales que esto lleve no puedan sufrir interferencias, nosotros estemos seguros que no va a existir una interferencia o un ruido electromagnético que pueda afectar nuestras señales. El control, el control, por lo general, en baja tensión, cables de alimentación y control pueden ir por la misma escalerilla. En muchos de los casos se consideran separadores de escalerilla. Entonces, entonces se incorporan nuestros conductores en la misma escalerilla, pero con separadores intermedios. Por ende, es como si fueran dos escalerillas separadas y los cables en ningún momento van a estar en contacto directo uno con el otro, van a tener un separador
intermedio, en este caso en la escalerilla, pero sí podrían ir juntos, ¿ya? Pero debemos cerciorarnos y asegurar de que no va a existir alguna interferencia. Si me preguntan los de media tensión con los de control, yo apuntaría que no. No, los de media tensión por lo general eh, promuevo y soy bastante conservador en ese sentido y los de media tensión van por una escalerilla sola, a pesar de que tengan diferentes niveles de tensión en media tensión, pero en baja tensión existe un poco más de libertad y en el caso de baja tensión puedo ir con los de controles sin ningún problema, pero con un separador intermedio. Alguien está levantando la mano por ahí. Sí, profe, yo. David, díganos. La Tierra puede ir por afuera la escalerilla, ¿no? La tierra de protección, Sí, tenemos dos formas de verlo. O sea, una escalerilla, si es metálica, siempre debería llevar y estar conectado al sistema puesta a tierra. Una práctica muy común y es una buena práctica es que las escalerillas de fuerza en baja tensión llevan adosada por su sector exterior por lo general un cable de sistema puesta a tierra, en este caso desnudo, y que va adosado ahí con algunas prensas y que lleva adosado durante todo su recorrido la escalerilla, el cable del sistema puesta a tierra. También, también se puede llevar este cable de sistema puesta a tierra aislado, idealmente, en el interior de la escalerilla como un conductor. Pero ahí en este caso lo ideal es que sea aislado. ¿a qué se refiere con aislado? Que tenga chaqueta, que sea Ya. con cubierta exterior. O sea, no es necesario colocarle un ducto a la Tierra, eso, ¿cierto? Porque, No, no es necesario. Puede ir en el interior de la escalerilla. ya, ya, en el interior o en el exterior, con abrazadera. Puede ir adosada, puede ir o pueden llevarla aparte si es que así lo desean, pero no, de cierta forma no tiene necesidad porque Ya, el conductor de tierra pasa a ocupar un espacio dentro de la escalerilla, pero no ya. es un conductor activo. ¿No recuerda usted si acaso hay algún RIC que haga referencia a eso? Que lo sepa, que lo aísle. No que pueda ir, que la Tierra puede ir por la misma escalerilla. Tendría que buscar el punto exacto, pero puede ir. Pero Ya, podría buscar podría buscar alguna restricción. De encontrar la restricción, debería estar en el ring número 4 o en el ring número 6. ya, profe, no, Pero, yo lo pero busco. no debería existir porque si no, si ese fuese el caso, en el interior de una tubería no podríamos llevar la tierra junto a los otros conductores de fase. Entiendo. ¿Ya? Gracias. De nada. Más dudas. No sé si le puedo preguntar con respecto al trabajo. ¿Al proyecto? Sí, No, aguantemos 10 minutos para cerrar esto y nos metemos con proyecto y trabajo, bueno, ¿ya? Para cerrar este tema. También con respecto a las escalerillas. Se había muteado, estaba muteado. Eh, lo mismo que estaba repitiendo. Con respecto a las escalerillas, también debemos tener otro punto en consideración que nos indica la normativa, que lo indica en este caso en el ring número 4 y que también habla de los conductores en escalerillas. ¿Ya? Y acá declara las condiciones de las escalerillas, los diferentes métodos, ¿cierto? También un punto importante que habla para conductores en escalerillas de baja tensión
que estos deberían tener una chaqueta exterior y una tensión mínima de servicio de 1000 volts. ¿Cierto? Aquí se habla acerca de las tapas, de los tramos verticales, habla de algunos aspectos constructivos de esto, ¿ya? Y también en este punto declara algunas exclusiones en donde no usar escalerillas. Por ejemplo, en escotillas, en pozos de ascensores, en lugares donde queden expuestas al alcance o manipulación de personas que no son calificadas, y como soporte común de conductores. Y aquí indica algo de lo que estábamos conversando anteriormente. Como soporte común de conductores de circuitos de potencia y de comunicaciones, salvo que estos últimos tengan un blindaje puesto a tierra. No obstante lo indicado, podrán canalizarse conductores de comunicación en escalerillas que cuenten con un separador en toda su longitud que permita un tendido independiente de ambos sistemas y que se adopten las medidas que sean pertinentes para evitar posibles interferencias que los circuitos de potencia puedan hacer sobre las señales de comunicación, además de la aparición de niveles de tensión peligrosas. ¿Ya? Entonces, acá indica lo que estábamos conversando, si es que no me equivoco, la pregunta la había hecho Víctor, si es que no me equivoco. Ahí Oh, se responde acerca de lo de baja tensión y comunicación en este caso. ¿Ya? También, también en el punto 7.11.16 se indica otro apartado de las escalerillas, que indica que podrán llevarse como máximo dos capas de conductores o cables multiconductores y que estos deberán tenderse ordenadamente en todo su recorrido utilizando la disposición de los conductores de acuerdo a lo indicado, y aquí habla de un anexo. ¿Ya? Por ende, ¿qué es lo que se indica y cuáles son los dos criterios que nosotros debemos tener en consideración al momento de dimensionar una escalerilla? Es que por una parte, no debe superar el 40% de ocupación, y por otra parte, no puede tener más de dos capas. ¿Ya? Son todos los criterios que nosotros debemos tener en consideración. Máximo porcentaje de ocupación, 40%, y máximo número de capas, en este caso, dos capas. Y si vamos al anexo 3.1, que se encuentra en el RIC número 3, si vamos al RIC número 3, ¿cierto? Vamos al anexo 3.1, se puede encontrar las configuraciones de cómo pueden ir dispuestos los conductores, ¿ya? En función de la configuración que tienen cada uno de estos. Entonces acá se muestra las configuraciones indicadas en el pliego técnico normativo número 4, deben ser para esquemas de conexiones de la siguiente forma. Entonces aquí podemos encontrar el esquema A, que dice para esquemas de conexión de cuatro cables de tres núcleos. Aquí se indica cómo esto debería ser dispuestos, ¿ya? Para seis cables de un núcleo, de un solo núcleo, se pueden visualizar las siguientes formas. En un plano liso, ¿ya? Solamente en una capa, acá se encuentran dispuestos. Neutro en sus extremos, L1, L2, L3, L3, L2, L1. Y uno sobre otro, la siguiente figura, acá lo podemos ver dispuesto. Neutros, L1, L3, L2, L2, L3, L1. Y en forma de trébol, como las famosas triadas, como muchos los conocen. Y aquí los podemos identificar. ¿Ya? Para nueve cables, cuando tenemos nueve cables, aquí podemos encontrar diferentes formas. ¿Ya? En este caso lo podemos visualizar acá. Y así pueden ir subiendo la cantidad de. Pero ojo, siempre considerando dos niveles o dos capas de conductores como máximo al momento que nosotros nos encontramos diseñando y especificando una nueva escalerilla.
recordar que esta escalerilla en un futuro se va a utilizar, no es que se va a mantener siempre así, es en el momento del diseño, nosotros estamos considerando que como máximo se puede utilizar un 40% y dos capas. Eso es lo que se tiene que tener como criterio de diseño al momento de especificar y dimensionar una escalerilla. Don Luis, tiene la mano arriba. Señor, el cable, por favor. Disculpe, no sé si fui yo que no lo escuchó y perdí el internet o fue en general, pero no, lo único que escuché, el cable. El núcleo el cual menciona el RIC ¿Ya? es sinónimo de el alma conductora del cable. Correcto, es sinónimo del alma conductora del cable. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, para seis cables de un solo núcleo, habla en este caso de monoconductores. ¿Ya? Y aquí habla, indica seis cables, que serían esos tres, y los neutros los está considerando por fuera. ¿Ya? Como conductores no activos. Si se recuerdan el neutro para la normativa, de acuerdo al RIC número 4 los apartados de factores de corrección por cantidad de conductores activos, considera el neutro en los casos trifásicos como un conductor no activo. ¿Ya? ¿Dudas hasta lo que hemos visto acá para ya comenzar a cerrar este apartado y que nos comencemos y que comencemos a conversar acerca del proyecto y los grupos para yo dejarlos aquí anotados? Don Luis, díganos. Perdone, señor, mi internet está muy mala. No alcancé a escuchar eso de si el neutro se considera o no. Bueno, el neutro es un conductor no activo, pero lo que no me quedó claro No, fue si es que los consideran en la escalería o no. Por favor, el neutro en el el mi neutro tierra. en el conductor, o sea, en el dimensionamiento de los conductores, no es un conductor activo. De acuerdo al RIC número 4 en los factores de corrección, el neutro no pasa a ser un conductor activo, aunque si bien yo les comenté que el neutro en muchos de los casos transporta hasta muchas veces más corriente que una de las fases, pero para temas de diseño y de cálculo de conductores, la normativa indica que el neutro no es un conductor activo, pero sí ocupa un espacio en el interior de una tubería o de una escalerilla o Ay, ay, de ay. cualquier método de canalización. ¿Más dudas? Si no, Profe, consulta, don Víctor, dígame. esa configuración que usted muestra ahí es para eh, monoconductores, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si fuese entendido de multiconductores? Se pueden disponer de la misma forma, uno al lado del otro. Sería una sola capa. Pero ahí no aplica L1, L2, L3 porque el No, porque multiconductor ya, correcto, esas son internas de los conductores. claro. Esas son internas de los conductores. Aparte que lo que busca esto es tratar de anular las posibles interferencias o diferencias o anular de cierta forma el campo electromagnético que generan los conductores. Por el diseño que tienen los multiconductores, se entiende o se intenta interpretar que estos se anulan internamente por el diseño de tipo trébol que tienen estos. ¿Ya? Que si nosotros analizamos uno de los catálogos, información técnica, catálogos, y analizamos, por ejemplo, acá,
se deberían anular. Aquí tenemos las tres fases, ¿cierto? Y deberían anularse. Lo mismo acá, lo mismo acá. Tienden a formar, de cierta forma, un triángulo en muchos de los casos equiláteros. Y deberían tender como a anular el efecto electromagnético que genera cada uno de estos. Ya, profe, me queda claro. Gracias. Perfecto. Ya. ¿Alguna otra duda? Si no, pasamos a conversar acerca del proyecto y las dudas que puedan tener. Y yo también quiero tomar nota de cuáles van a ser los grupos. Ya, así que los escucho. Don Luis, díganos. Señor, nosotros vamos a alta. ¿Los apellidos se los dicto o se los envío por correo? O si quieren me los dejan en el chat o lo envían por correo, lo envían por el... el WhatsApp en estos momentos tuve un percance con el celular se me quedó en otro lado, así que el celular de universidad, si es que me han enviado algo, me han escrito, no he recibido nada. Si escribieron algún mensaje antes de la clase, no he recibido nada porque el celular de la universidad en estos momentos no lo tengo. Entonces estoy incomunicado, así que pueden enviarme un correo, si quieren lo dejan en el chat o lo puedo escribir y lo puedo anotar acá directamente sin problemas. Por eso les digo, como les sea más fácil a ustedes. Le estoy enviando por el chat, señor. Ya, perfecto. Porfa, si pueden escribir aquí en el chat sus grupos, sería fantástico porque así los dejo a todos registrados desde ya. Ya, perfecto. Ya, estimados, veamos dudas de proyecto. Si quieren pueden compartir pantalla, podemos conversarlas como ustedes lo deseen. Soy todo oídos. ¿Qué falta que les adjunte? Es la fotometría del proyector. Ahí cualquiera puede levantar la mano, o sea, puede directamente prender su micrófono y conversar. Indicar que en este momento no estoy mirando la pantalla donde están las manos, sino que estoy modificando acá los nombres para que estén todos de esta forma ordenados de la misma forma. Señor Nova, Díganos. estoy tratando de ubicarme en un WhatsApp que le envío con una consulta, pero no es del proyecto, es de las diapositivas. Ya, dígame, no hay problema. ¿Qué te pasó? Por favor, estoy, Don Luis, ya. no le escuché nada. Eh, ya, había una diapositiva que mencionaba entrega de documentación, que menciona que hay que proporcionar todos los planos as-built, fichas técnicas y certificaciones del proyecto. Ya, ya, esto es. Entonces, la consulta es la siguiente. Por ejemplo, Díganos. perdón, Sí, no, está bien. perdón. Lo, lo que pasa es que años atrás trabajé con un distribuidor de la marca ABB y, por ejemplo, Ya, el Product Manager nos decía que dentro de la documentación, por ejemplo, un interruptor caja moldeada, habían diversas certificaciones. Por ejemplo, si estábamos hablando
de protecciones para circuitos eléctricos que iban a estar a bordo de una legítima de una entidad internacional. Y tenían otras IEC y otras de laboratorios eléctricos, etcétera. Entonces la duda es, en el ítem que dice entrega de documentación, y dice que se proporcionan todos los planos as-built, fichas técnicas y certificaciones del proyecto, las certificaciones tienen que ver con, con las calificaciones de los elementos que con las aprobaciones que la superintendencia hace del proyecto. Esa es la duda que tengo, por favor. Ya, voy a intentar responder. Lo que pasa es que se escuchaba súper cortado, pero más o menos entiendo hacia dónde apunta la consulta. Y con respecto a lo que se habla acerca de las entregas de documentación, como bien dice, con respecto a los proveedores, en este caso de una marca determinada, ellos a nosotros como especialistas nos deberían facilitar en el momento que que se sale a licitar un proyecto, que se sale a cotizar un, un interruptor, como bien decía usted, un caja moldeada. Esto nosotros lo salimos a cotizar, a comprar, en función de los requerimientos que tenemos de cada uno de los proyectos, de acuerdo a diferentes normativas que debamos cumplir. Y en muchos de los casos, estas fichas técnicas nosotros podemos ingresar a sus páginas web. Y en estas páginas web Ujú. podemos visualizar estos datasheets y esta documentación como recursos que ellos nos entregan y en los cuales podemos visualizar estas fichas técnicas, ¿ya? Pero cuando apunto acá como a entrega de documentación, como planos as built, se apunta a indicar que en el momento que se construye un proyecto, por ejemplo, yo estoy construyendo un proyecto o ustedes están construyendo un proyecto, están en etapa de montaje, de construcción, y en el plano se visualizaba una ruta de canalización A y ustedes están desarrollando una ruta de canalización B porque, no sé, ustedes visualizaron en terreno que la ruta de visualización B, que la ruta de canalización B era, era más óptima, más adecuada para los requerimientos que se tenían en planta, y se tomó la decisión en conjunto, tanto por el grupo de ingeniería como por el grupo de construcción y con la aprobación del cliente en este caso. Todo eso llevó a que ustedes tomaran la decisión de que la ruta de canalización no iba a ser por donde se estaba indicando. Ahí se generan este tipo de planos. Y este tipo de planos debería estar considerado siempre en un proyecto. Siempre deberían existir este tipo de planos que muchas veces no se desarrollan o que las empresas que lo construyen y que desarrollan los proyectos no lo desarrollan, ¿ya? Porque ellos son construcción. Entonces, ahí siempre hay que tener esa consideración en el momento de, porque yo puedo eh, generar un plano en la etapa de diseño, pero ese plano no necesariamente va a representar lo que realmente quedó desarrollado, quedó confeccionado, quedó implementado en terreno, ¿ya? Y es ahí en donde nosotros debemos tener la información final del proyecto, cómo realmente quedó, para poder avalar la seguridad, la calidad y poder declarar nuestro proyecto. Porque nosotros no deberíamos declarar con los planos de diseño, se debería declarar con los planos finales, con los planos de construcción, no con los planos que estamos diseñando, ¿ya? Porque yo puedo estar diseñando de acuerdo a normativa, pero puede ser que en terreno en realidad no quedó de acuerdo a normativa. Y yo puedo declarar algo y al momento que me lo vayan a supervisar, a verificar, se van a dar cuenta de que en realidad lo que yo estoy declarando
está erróneo o literalmente estoy mintiendo para poder declarar y que yo estoy declarando algo que se encuentra bajo la normativa, pero en realidad lo que yo construí y firmé y estoy declarando bajo mi firma, en realidad no corresponde. Y ahí uno se puede meter en problemas desde el punto de vista de respaldo legal, bajo ante la SEC. ¿No? Pero eso es cuando apunto a este tipo de documentación final. Chat. Ya, Luis, no hay problema, no hay problema. Sí, se entiende, no hay problema. ¿Más dudas? ¿No? Parece que no. Ya, estimados, entonces si no existen más dudas, dejamos la clase hasta acá por hoy y yo les voy a compartir el link de la grabación una vez que termine, lo subo enseguida para que ustedes lo puedan visualizar y no exista y no tengan problemas posteriormente para que también le puedan comentar a sus compañeros que la clase ya se encuentra en Drive, ¿ya? Así que nos estamos viendo, les voy a compartir, les voy a estar enviando la tarea, ¿cierto? Recordar que el miércoles es feriado, no tenemos clases y nos volvemos a encontrar en clase presencial este día sábado. ¿Ya? Así que Profe, una consulta. dígame, don Sebastián. No, no escuché muy bien, pero la tarea, ¿cuándo se entrega? La tarea van a tener hasta mañana a las 23:59, no miento, hasta el miércoles a las 23:59 para poder enviarla. Ya, Es una vale, tarea que gracias. no debería tomar más de, y ahí, eso también les comentaba, no debería tomar más de 1 hora y media, 2 horas. O sea, lo ideal es que la tarea, esa tarea que yo les voy a enviar es un ejercicio tipo certamen. Y ese ejercicio tipo certamen, lo ideal es que ustedes en el certamen lo puedan desarrollar en máximo 30 minutos. Ya deberían tomarle menos, debería tomarles menos, pero 30 minutos es un tiempo considerable como para poderlo desarrollar sin problemas. ¿Ya? Pero esta tarea deberían poderla desarrollar, ¿cierto? Un par de horas y teniendo en consideración que también la van a desarrollar con su grupo de trabajo. Es decir, ustedes los grupos que están confeccionando acá, ¿cierto? Grupo uno 2 3 4 5 6 7 lo van a poder desarrollar con sus compañeros, pero ojo, yo lo que requiero es que lo envíe solamente uno. Por ejemplo, en el grupo 4 que don Gerardo era el líder, don Gerardo en este caso nos comparte la información dirigida hacia mí, ¿cierto? Y copia a sus compañeros para que no existan problemas. ¿Ya? Y así todo, y así queda cerrado. Yo de todas formas les voy a enviar un correo indicando que acuso recibo la información, ¿cierto? Para que ustedes también tengan la tranquilidad de que fue recibido por mi persona. Así que eso. Profe, ¿y el formato de entrega de la tarea? No les voy a pedir que lo pasen a Word, pero lo ideal es que, por ejemplo, si ustedes lo realizan a mano y tienen fotos, les pediría que esas fotos las dejaran en un Word o en un PDF y me lo enviaran todo en formato PDF. O las escaneen y me lo envíen en formato PDF para que todo esté formateado y yo poder descargar ese PDF, guardarlo y rayar sobre él. A mí me gusta ir rayando los documentos. Ya, profe, vale. ¿Ya? Así que eso. Si no hay más dudas, entonces quedamos hasta acá por hoy, estimados. Que tengan un buen término de lunes y nos estamos viendo. Chao, chao, que estén muy bien, cuídense. Chao, profe. Chao, chao.